Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de esta asignatura Gerencia de Proyectos. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de este curso. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 1, Introducción a la gestión de proyectos. La semana anterior desarrollamos el encuentro sincrónico de bienvenida al curso, el primer encuentro sincrónico de nuestra asignatura, en el cual aclaramos algunos elementos importantes asociados a las reglas para el desarrollo del curso, algunos lineamientos sobre las actividades a presentar y sus fechas de desarrollo. Bien, este encuentro sincrónico, que es el número 2, tiene como objetivo aclarar algunos conceptos que están asociados a los proyectos. Este módulo busca introducirlos precisamente a ustedes al concepto de proyecto y por lo tanto vamos a ver de qué se tratan esos proyectos, qué elementos componen los proyectos y cómo se realiza la metodología de gestión y planificación de los proyectos. La agenda para el día de hoy entonces es, en primer lugar, realizar una breve introducción a este módulo número 1. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar. Vamos a hablar de qué son los proyectos, cuál es ese concepto de proyecto, cómo se realiza la planificación de un proyecto y la metodología de gestión de los mismos, para finalmente hablar de los ejercicios de formulación y evaluación previa de proyectos. Bien, inicialmente este módulo número 1 introduce a ustedes al concepto de proyecto. Vamos a verificar que todo tipo de actividad humana, por grande o pequeña que sea, requiere de una serie de ejercicios, una organización de actividades, esfuerzos físicos, económicos, intelectuales, y requiere también de un trabajo individual o grupal para poder conseguir un objetivo final. Precisamente todo ese conjunto de definiciones anteriormente mencionadas nos da la idea del concepto de proyecto. Este módulo entonces nos va a permitir identificar de qué se tratan los proyectos e inicialmente cómo se realiza esa metodología de gestión y de evaluación de esos proyectos para validar si existe una viabilidad o no de ejecutar los mismos. Más adelante vamos a hablar de el ejercicio de evaluación de factibilidad de esos proyectos, donde vamos a validar los componentes que dan forma a los estudios de factibilidad para determinar los proyectos que van a ejecutarse, que pueden ejecutarse realmente, y aquellos que deben ser rechazados porque desde alguna de esas perspectivas no se pueden desarrollar. Este módulo número 1, que recordemos se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos, cuenta con dos competencias principales. La primera de ellas busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto. Y también busca que puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Para dar alcance a estas competencias, se tiene planeado el desarrollo de dos actividades, como ustedes ya lo saben. La primera de esas actividades ya tuvo vencimiento el pasado día lunes, este lunes 12 de abril a las 8 de la mañana. Esa fue la hora de cierre de esa actividad, y a partir de ese mismo momento, de ese mismo día, se habilitó la segunda actividad, la evaluación y aplicación de conceptos, la cual va a permanecer habilitada hasta el próximo, no este lunes que viene, sino el siguiente, el lunes 26 de abril, como siempre a las 8 de la mañana. A esa hora tendrá cierre esa actividad número 2. Bien, lo ideal es que ustedes desarrollen la presentación de esas primeras entregas con un tiempo de anticipación adecuado, oportuno, para permitir que la actividad número 3 se habilite con anticipación y de esa forma ustedes puedan desarrollar esa actividad número 3 con un tiempo mayor al que se encuentra pues inicialmente presupuestado. Bien.
Pero bueno, adentrémonos en la temática que vamos a trabajar. ¿Qué son los proyectos? Cuando nosotros vamos a hablar de proyectos es oportuno que tengamos en cuenta tres puntos de vista para entender de qué se tratan los proyectos. El primero de esos puntos de vista es el del contratante o cliente. Es la persona quien requiere el proyecto. Será quien determine las características, las funcionalidades, los beneficios que pues, realmente debería tener ese resultado que se va a conseguir con el proyecto. Es decir, es quien va a establecer los requerimientos y necesidades que va a cumplir el producto o servicio que se va a desarrollar con la ejecución del proyecto. Un segundo punto de vista es el del contratista. El contratista es quien va a llevar a cabo ese conjunto de actividades que permite dar resultado al proyecto. Es decir, es quien ejecutará el proyecto. Realizará ese esfuerzo, realizará ese conjunto de maniobras que va a permitir que se transformen unos elementos de entrada en esos productos terminados que satisfacen esa necesidad o satisfacen esos requisitos que tiene el cliente final. Y el tercer punto de vista corresponde al interventor. El interventor será quien verifica el proyecto. Será el encargado de realizar una evaluación periódica de los resultados que está consiguiendo el proyecto y a partir de la planeación que se realizó del mismo, teniendo en cuenta algunos limitantes que tienen característicamente los proyectos, pues se encargará de validar en primer lugar si se consiguen o no los resultados esperados y luego de validar si se consiguen o no, en dado caso que sí, pues validar bajo qué condiciones se dio alcance o se consiguieron a esos resultados que se buscaban encontrar o alcanzar con el desarrollo del proyecto. Bien. Podemos definir entonces proyecto y vamos para esto a citar la definición planteada por Parodi en 2001, quien definía proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de límites que imponen un presupuesto, calidades previamente establecidas y un lapso de tiempo también previamente establecido. Vamos por partes en la definición que establece Parodi. En un inicio nos indica que un proyecto es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Y acá nosotros lo primero que se nos puede venir a la cabeza es la similitud que podemos encontrar entre el concepto de proyecto y el concepto de proceso. Porque cuando nosotros hablamos de proceso en un entorno organizacional, pues sabemos que un proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, coordinadas, articuladas, que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Entonces, de cierta manera, nosotros acá encontramos una similitud. De todas maneras, acá también vamos a encontrar un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que esa coordinación permite conseguir un resultado final que se desea alcanzar con el desarrollo del proyecto. Ahora bien, más adelante Parodi nos determina, nos muestra, nos menciona las diferencias que tiene la ejecución de un proyecto frente a la ejecución de un proceso. Y es que los procesos son actividades que normalmente se desarrollan de manera cíclica dentro de las empresas, es decir, son actividades periódicas que siempre se están ejecutando. Únicamente pues dejaría de ejecutarse un proceso dentro de una empresa o porque la organización cerró y ya no va a desarrollar más sus actividades o porque cambió su razón de ser, ¿sí? Cambió su objetivo central y ya no es necesario que desarrolle puntualmente una actividad. Estas serían las únicas razones por las cuales una organización detuviese el desarrollo de un proceso, pues por lo menos un proceso central de trabajo. Ahora bien, los proyectos no son cíclicos. Acá Parodi muy bien nos menciona que hay unos limitantes que definen característicamente el proyecto. Un presupuesto, es decir, que tenemos un estimado financiero para poder desarrollar esas actividades del proyecto y más importante aún un plazo de tiempo. E identificamos entonces que
esa característica puntual que tiene el proyecto frente al proceso es que el proyecto tiene un principio y un fin, a diferencia del proceso que se va a ejecutar de manera cíclica dentro de las empresas, que siempre se va a repetir, siempre se va a desarrollar. En este caso, los proyectos van a tener un inicio, un fin, y su desarrollo va a depender de precisamente esa planificación que se efectúe, en el cual pues las actividades se desarrollarán solamente en su momento y ya posteriormente no van a ejecutarse más una vez se consiga la finalización del proyecto. Los elementos entonces que diferencian, que dan cierta característica al desarrollo de los proyectos, que de cierta manera podemos definir que le dan forma al desarrollo o la estructura de un proyecto, son en primer lugar el objetivo. El objetivo debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? De cierta manera, ¿cuáles son los productos que nosotros queremos desarrollar? ¿Cuál es ese resultado final que nosotros buscamos ofrecerle o buscamos darle a un cliente? Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos conseguir? ¿Cuál es ese resultado final? ¿Cuál es esa visión allá que nosotros tenemos respecto al desarrollo del proyecto? Obviamente todas las actividades que se desarrollen o que se ejecuten en el proyecto van a estar encaminadas a dar alcance o conseguir ese resultado que se busca con el objetivo. Algo que yo siempre resalto cuando realizo esta explicación es que es común que este objetivo sea modificable, sea cambiable. Es decir, cuando nosotros estamos realizando la identificación del proyecto, esa primera planeación, podemos establecer inicialmente un objetivo central del proyecto. Objetivo que a medida que nosotros vamos desarrollando esos estudios de factibilidad, a medida que nosotros vamos puliendo un poco el proyecto y tratando de segmentarlo mucho mejor, pues es un objetivo que nosotros también de igual manera podemos pulir, podemos modificar, podemos mejorar. Esa eh, resultado final que nosotros podamos determinar con el desarrollo del proyecto, pues va a depender significativamente de esos ejercicios de factibilidad que le darán forma a la característica que posteriormente tenga el objetivo. Entonces, este primer objetivo obviamente sí responde a una problemática que nosotros hemos identificado, pero puede llegar a ser modificable. Puede cambiar un poco, realmente no es que vaya a cambiar significativamente, ¿no? Porque de cierta manera eso quiere decir que nosotros cambiamos por completo la problemática que observamos, que quisimos dar solución. Puede que el objetivo central cambie unos matices, digamos que no cambie de fondo sino de forma, pero puede llegar a ser, digamos que pulido en el transcurso de el ejercicio de planificación del proyecto. El segundo de los elementos estructurales del proyecto es el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Y es que recordemos que ese es el segundo elemento significativo que le da característica a los proyectos, el presupuesto. Generalmente los proyectos son ejercicios que desarrollan las organizaciones eh, por incitarse a identificar nuevas oportunidades de negocio, por incitarse a identificar nuevas oportunidades de generación de utilidades, porque también cuentan con experiencia, con el conocimiento, con la capacidad de capital humano, además de capacidad financiera. Ese es uno de los criterios y elementos realmente más sobresalientes, y es que los recursos financieros son en muchas ocasiones los limitantes para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de ejercicios de emprendimiento, para llevar a cabo una idea de negocio. Sencillamente porque no todo el mundo tiene en su bolsillo un conjunto de recursos ilimitados que le permita desarrollar cualquier idea de negocio que se le ocurra. Si eso fuese así, nosotros encontraríamos dentro del mercado, por cada uno de los productos que nos imaginemos, pues una cantidad de 10.000 marcas para cada producto. 10.000 marcas de champú, 10.000 marcas de celulares y demás. Porque simplemente cada persona que se le ocurra una nueva manera
de un producto o de fabricarlo, de elaborarlo, pues sencillamente realizaría o ejecutaría su emprendimiento. Ese aspecto financiero es un limitante. Nosotros debemos responder a esa pregunta de validar cuánto va a costar el desarrollo del proyecto, cuánto se necesita, y si cuento con esa capacidad financiera de desarrollar el proyecto, obviamente pues lo voy a financiar. Si no, debo validar cómo se va a pagar eh, eh, la financiación del proyecto que en ese momento se requiera. Y el tercer de los elementos estructurales, recordemos que es el plazo. El plazo debe responder a la pregunta cuánto tiempo gastaremos en realizarlo, es decir, en cuánto tiempo se podrá conseguir finalmente ese resultado final que se desea alcanzar con el proyecto. Obviamente esto debe tener un plazo definido. Recordemos que ese es uno de los elementos realmente característicos del proyecto, a diferencia del proceso. El proyecto sí tiene un principio y un fin. Ese fin pues debe ser el momento, el espacio de tiempo en el cual se da por finalizada la ejecución del proyecto y se consigue el resultado deseado que se buscaba alcanzar con el desarrollo de ese proyecto de emprendimiento. Bien, ahora bien, cuando nosotros hablamos de la planeación de un proyecto, lo primero que se nos viene a la cabeza es el inicio, el puntapié que da forma al desarrollo del proyecto. Y el primero de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta es bajo qué criterio nosotros podemos decir, podemos mencionar que llevamos a feliz término el desarrollo de un proyecto. Nosotros podemos decir que llevamos a feliz término el desarrollo de un proyecto cuando, en primer lugar, cumplimos el plazo previsto, es decir, cumplimos uno de esos elementos estructurales del proyecto, pero principalmente y aparece en primer lugar el plazo del proyecto porque, como lo he mencionado varias veces, es uno de los criterios estructurales más significativos de lo que es el concepto de proyecto, el plazo, y más aún porque cuando yo cumplo el plazo, pues estoy dando un aporte significativo a que también, por ejemplo, se cumpla eh, el presupuesto. Cuando yo estoy cumpliendo el plazo significa que cumplí el objetivo y estoy dando un aporte significativo a que cumpla, a que se cumpla el presupuesto. Cuando yo no estoy cumpliendo el plazo significa que hubo algún inconveniente con el objetivo y seguramente tenga que entrar a evaluar qué sucedió y si realmente se consiguió el objetivo final que se buscaba con el proyecto. Pero más grave aún, más significativo es que inmediatamente sé que no se cumplió con el presupuesto establecido. Porque cuando uno no cumple con el plazo inmediatamente, cada día que pase van a significar un aumento en los gastos que tenía presupuestado el proyecto. Por ejemplo, imaginémonos que yo dentro de mi proyecto está el implementar una fábrica de camisas para verano. Yo tenía planeado el desarrollo de esas camisas durante 4 semanas. Había alquilado una maquinaria y una planta física, una bodega, para poder desarrollar mi ejercicio productivo. Y resulta que al finalizar esa cuarta semana yo no alcancé la meta o el objetivo que me había presupuestado y ahora necesito tal vez 2 o 3 días más adicionales para dar cumplimiento a ese objetivo. Entonces ahí ya no pude o no he logrado obtener hasta ese momento el objetivo del proyecto y además cada uno de esos días que yo tenga que adicionar de tiempo será un día más de bodega y será un día más de arrendamiento, de alquiler de la maquinaria. Serán más gastos. Entonces seguramente estaré incumpliendo también el presupuesto del proyecto. Por eso aparece en primera medida que para poder mencionar que llevo a feliz término el desarrollo de un proyecto es porque en primer lugar estoy cumpliendo con el plazo previsto. En segundo lugar, que estoy cumpliendo con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos que rigen dentro del mercado. Y esto va encaminado a dar cumplimiento también con el objetivo central. Pero más allá del objetivo central, estoy cumpliendo con los criterios mínimos que se establecen dentro del mercado respecto a la calidad que debe tener el producto. Y además, vamos a no permitir que los gastos superen el presupuesto. De cierta manera, pues más allá de lo que se pueda establecer con el plazo, vamos a orientarnos a que los gastos que tenga propiamente el proyecto no vayan a superar esos gastos que nosotros previamente habíamos presupuestado. Por más de que yo, como lo dije hace un momento,
puede que cumpla el plazo inmediatamente, eso no significa que también cumpla el presupuesto. De no cumplir el plazo, sí me daría unos indicios de que no estoy cumpliendo el presupuesto, pero no basta con solamente cumplir el plazo, porque yo puede que cumpla el plazo pero no cumpla el presupuesto, por ejemplo mal uso de los recursos financieros, mal uso de los recursos financieros y mal uso de los recursos o insumos que tiene cada área de trabajo para ejecutar sus actividades. Bien. A la hora de realizar esa planeación del proyecto, nosotros debemos plantear los objetivos del mismo. Hace un momento mencioné que el objetivo central de un proyecto puede llegar a modificarse, puede llegar a cambiarse dependiendo de las características, dependiendo de las cualidades que tenga eh, ese proyecto y de lo que se busque desarrollar. Inicialmente, el objetivo del proyecto se plantea de forma de dar respuesta a una necesidad que ha sido identificada, y lo vamos a trasladar a un ejemplo de un proyecto de emprendimiento. Cuando yo quiero desarrollar una idea de negocio, un emprendimiento, es porque he logrado identificar dentro del mercado que existe un vacío en ese mercado, que existe una necesidad que no está siendo atendida, que existe unos requerimientos establecidos por los clientes que no se están llevando a cabo. Y obviamente a partir de identificar esa problemática yo planteo una respuesta que permita solucionar esos inconvenientes o permita solucionar esa problemática. Ese es el objetivo central de mi proyecto, el desarrollo de una actividad que permita dar solución a esa problemática. Ahora bien, cuando yo empiezo a validar todos los elementos que necesito, que requiero para poder desarrollar el proyecto, empiezo a pulir puntualmente ese objetivo central. Por eso mencionaba que yo puedo llegar a modificarlo. Inmediatamente la respuesta a la pregunta problemática o a la problemática que he identificado no quiere decir que ese sea inmediatamente el objetivo central de mi proyecto, sino que a medida que voy desarrollando esos diferentes estudios que me le permiten dar forma al proyecto, pues podré identificar algunas características, algunas vertientes importantes que se deben sumar allí en el planteamiento del objetivo del proyecto. Ahora bien, cuando se realiza la planeación de esos objetivos se deben tener en cuenta unos elementos sumamente importantes. En primer lugar, los objetivos deben estar enfocados en la satisfacción de los clientes. Y es que es sumamente importante que a la hora de plantear los objetivos, pues se piense en lo que busca o en lo que quiere el cliente. Recordemos que una de las perspectivas importantes cuando nosotros queremos definir el proyecto, que dan forma al proyecto, es el cliente, ¿no? Es esa perspectiva que tiene el consumidor. Ahora bien, nosotros que cuando querramos desarrollar un emprendimiento, pues debemos pensar puntualmente en lo que quiere el cliente. De nada serviría que yo identificase dentro del mercado una necesidad, ¿no? Que identificase que hay un vacío, que hay un requerimiento que no está siendo atendido, y que yo desarrolle, teniendo en cuenta eso, desarrolle un producto, desarrolle un conjunto de actividades, un servicio que no cumpla con esos requerimientos. No tiene ningún sentido, ¿no? Por eso es que los objetivos, cuando se plantean en un proyecto, deben estar enfocados inicialmente como punto de partida, como elemento fundamental, deben estar enfocados en la satisfacción de los consumidores, en la satisfacción de las personas a quienes va a ir dirigido puntualmente el resultado de ese proyecto. Ellos serán quienes van a determinar si el proyecto tiene éxito o no, si adquieren o no eh, el producto que yo les estoy ofreciendo. Por eso, elemento fundamental y primer elemento a tener en cuenta, la satisfacción de los clientes finales. En segundo lugar, deben poder ser alcanzados con el presupuesto que se establece previamente. Y es que nosotros, si bien debemos establecer en términos de presupuesto y plazo eh, objetivos retadores, pues debemos también ser conscientes y validar que efectivamente esos objetivos se van a poder alcanzar dentro del plazo en el cual se van a desarrollar. No tiene ningún sentido que por más que quiera motivar a un equipo de trabajo yo les establezca unos objetivos que realmente no van a ser posibles de alcanzar con el presupuesto,
porque desde ese primer punto de partida, desde ese primer ejercicio de planeación, yo ya estaré equivocándome y estaré estableciendo un objetivo que inmediatamente los trabajadores podrán identificar que no pueden alcanzar, y eso puede llegar a jugar un efecto contrario, a desmotivar inmediatamente, porque van a tener en cabeza que van a desarrollar un conjunto de esfuerzos de cara a conseguir un objetivo que realmente nunca lo van a lograr. Entonces, a la hora de planear un objetivo también se debe tener en cuenta el presupuesto que se le ha asignado para el desarrollo del proyecto, y ese objetivo debe poderse alcanzar con el presupuesto que se ha mencionado, que se ha establecido. Además, los objetivos deben poder ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. Al igual que con el presupuesto, por más de que yo quiera establecer eh, elementos retadores para el consumidor, debo ser consciente que no debo establecer metas inalcanzables para el equipo que ejecute el proyecto. No tiene ningún sentido que yo establezca algunas metas que realmente no puedan llegar a ser alcanzadas, que no puedan llegar a ser desarrolladas por parte de ese equipo que desarrolla el proyecto. Lo que yo debo enfocarme, debo realizar es precisamente unas actividades que permitan que ese consumidor, que ese trabajador, perdón, pueda sentirse motivado con el desarrollo de la actividad del proyecto, pero que identifique claramente que va a poder desarrollarla. Por ejemplo, si lo que quiero, con el ejemplo que mencioné hace un momento, es desarrollar un emprendimiento que me permita a mí vender camisas para el verano, y yo quiero vender o identifiqué una necesidad de unas 2000 camisas que debo vender en el verano, pero pues faltan 2 meses para el verano, y yo tengo una capacidad de producción de 100 camisas semanales. Eso significa que realmente voy a poder producir 800 camisas. Habrá un faltante de 1200 camisas. Entonces, por más que el equipo se esfuerce, no va a alcanzar nunca esa meta. Yo debo ser realista en el momento en que establezco un plazo para el desarrollo del proyecto, o esas metas que establezco para su ejecución. De igual manera deben ser medibles, porque en el transcurso de ejecución de las actividades del proyecto yo poder evaluar constantemente y periódicamente cuáles resultados se están alcanzando, para en determinadas circunstancias, situaciones, pues realizar los ajustes pertinentes y dar alcance a esos resultados que inicialmente yo había planeado o había establecido para la ejecución del proyecto. Bien. También los objetivos deben contribuir con el desarrollo personal del equipo humano que ejecuta el proyecto. ¿Y esto por qué lo sumo yo generalmente? Este ítem lo sumo cuando nosotros estamos hablando de organizaciones que están desarrollando proyectos. El desarrollo de proyectos es un ejercicio muy común dentro de las empresas, más allá del ejercicio normal que pueda desarrollar un individuo emprendedor por sí solo, pero las organizaciones sí tienden a desarrollar este tipo de actividades, como lo dije hace un momento, porque ya cuentan con el capital humano, cuentan con el conocimiento, cuentan con la planta física, las herramientas, entonces con el músculo financiero, ¿no? Principalmente. Entonces tienen todos los elementos para poder desarrollar los proyectos, y además de esto pues tienen un incentivo realmente significativo, y es el contar con nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de generar ingresos, nuevas oportunidades de tener oportunidades de obtener utilidades para su organización. Entonces es normal, es común que precisamente estas empresas o organizaciones desarrollen ejercicios periódicos de desarrollar proyectos con la intención de encontrar pues una oportunidad de generar rentabilidad. Esas empresas no tienen la intención, créanme, de contratar nuevo personal, no tienen la intención de adquirir nueva maquinaria, de comprar una nueva planta física, no tienen la intención de generar muchas ganancias, de contratar nuevo personal, de capacitarlo, de darle un tiempo de aprendizaje, porque sencillamente no se va a hacer una gran inversión en un proyecto, el cual de cierta manera es una prueba
para validar si efectivamente se consigue una ganancia o no. Un proyecto, de cierta manera, nosotros podemos identificarlo como una prueba, una puesta en marcha de una idea para validar si tiene funcionamiento o no. Y allí es donde puede darse ese paso de proyecto a proceso. Cuando nosotros ejecutamos un proyecto y empezamos a desarrollarlo, pues puede que a futuro ese proyecto represente utilidades. Y si representa utilidades, pues podré más adelante implementarlo de manera definitiva dentro de mi empresa. Entonces, como lo mencioné hace un momento, las organizaciones tienen la tendencia a hacer uso de su planta física, a hacer uso de su maquinaria, a hacer uso de su personal interno que tiene el conocimiento sobre los diferentes procesos que se ejecutan para llevar a cabo el proyecto. Entonces, es común que las empresas tomen personal de diferentes áreas de trabajo y los agrupen en el desarrollo de ese pequeño proyecto. Es como crear una microempresa dentro de esa gran empresa para únicamente encargarse del proyecto. Esto puede llegar a ser identificado como un aumento de trabajo porque yo tendré pues bajo mi responsabilidad las actividades normales que llevo a cabo dentro de la empresa, pero adicional a eso tendré que desarrollar también unas actividades propias del proyecto. Tendré doble actividad. Por eso es importante que desde los objetivos el trabajador pueda identificar cómo el proyecto le va a contribuir a su desarrollo profesional o personal y no que lo vea como algo que está perjudicando o está entorpeciendo su normal accionar. Bien, dentro de la metodología de gestión de proyectos nosotros vamos a encontrar cuatro pilares, cuatro fases importantes. Esta es la etapa completa dentro de la cual nosotros gestionamos y desarrollamos el proyecto. Una primera etapa de investigación, una etapa de planificación y diseño, una etapa de producción y una etapa de evaluación y monitoreo. Serán todos los apartados, todos los espacios dentro de los cuales nosotros desarrollamos el proyecto desde una etapa previa de investigación, de verificación de antecedentes, de entender claramente cuál es lo que se quiere, qué es lo que se quiere lograr con el desarrollo del proyecto, hasta una fase final donde trataremos de evaluar si se consiguieron o no los resultados y bajo qué condiciones se consiguieron esos resultados, si se llegaron a alcanzar. Inicialmente entonces en la fase número 1 encontramos la fase de investigación. Acá encontramos la primera puesta en marcha del proyecto, es decir, aterrizamos un poco esa idea que nosotros logramos identificar, validamos entonces un vacío dentro del mercado, una necesidad de un requerimiento no atendido. A partir de esa necesidad planteamos un objetivo inicial, recordemos que ese objetivo inicial va a ir puliéndose más adelante. Realizamos toda la investigación posible sobre las formas que podría llegar a tener el proyecto terminado, es decir, el producto que nosotros podríamos ofrecer dentro del mercado, pero muy importante, allí nos acercamos a esos clientes potenciales, mostrándoles el beneficio que tiene el producto, las características que el mismo ofrece, las problemáticas que podría solucionar, para partir de eso pues buscar el interés de sus consumidores y a partir de las opiniones que ellos den, pues modificar o pulir, como lo he dicho yo anteriormente, el objetivo central que tenga el proyecto. Por ejemplo, si yo lo que me he ideado es la oportunidad de ofrecer unos tenis con plataforma y a la hora de acercarme a los potenciales consumidores, a los compradores, me doy cuenta de que ellos no están interesados en un tenis con plataforma, sino con cámara de aire. Entonces no voy a cambiar mi objetivo central o bueno, el foco central, que es desarrollar tenis, pero ahora ya no van a ser con plataforma, sino con una cámara de aire, ¿no? Ahí pulimos, digamos que llegamos a determinar ciertamente cuál es la característica puntual que desea el cliente en el producto que yo le voy a ofrecer. Em, Acá nosotros vamos a poder identificar también antecedentes del proyecto. Vamos a realizar una investigación sobre los proyectos que con anterioridad se han ejecutado con características similares, que se han desarrollado precisamente con la intención de permitir que se dé solución a problemáticas similares, para tratar de identificar buenas prácticas que se hayan desarrollado por parte de esos proyectos desarrollados con anterioridad, como también la oportunidad de identificar problemáticas que se le hayan presentado al desarrollo
de esos proyectos, y a partir de esas problemáticas que antiguamente o con anterioridad se le presentaron a esos proyectos de desarrollo, pues planear You are los currently the only posibles person in this conference. desarrollos adicionales que permitan dar solución a las problemáticas que a futuro se le puedan presentar al proyecto. Bien. Fase número 2, la fase de planeación, perdón. En esta fase ya vamos a planear claramente qué es lo que se va a desarrollar dentro del proyecto. Es decir, la fase anterior nosotros planteamos ya una idea de una solución a la característica puntual que puede llegar a tener el proyecto, pero a partir de aquí nosotros vamos a planear puntualmente, a aterrizar mucho mejor esa idea de negocio o esa idea de proyecto que teníamos antes. Acá vamos a definir el propósito central del proyecto. Como lo dije anteriormente, pues ya vamos a poder pulir, ¿no?, esa idea que nosotros inicialmente teníamos, y vamos a poder definir claramente y de manera muy concisa cuál va a ser el objetivo central que va a tener mi proyecto. Vamos a poder realizar una planeación de las actividades que se van a desarrollar. Esta es una de las etapas tal vez más amplias dentro del proyecto, porque acá nosotros debemos de realizar una descripción puntual, detallada y muy clara de lo que se debe ejecutar dentro del proyecto para que se consigan los resultados deseados. Es decir, debo ser consciente de ese paso a paso, las características puntuales que tiene ese proyecto, lo que debo realizar, lo que debo ejecutar para cumplir con esa necesidad esperada. Además, voy a poder identificar hitos indicadores clave, puntos críticos dentro del desarrollo del proyecto, qué tipo de apartados son necesarios a evaluar para que realmente se tenga en cuenta posibles inconvenientes, posibles problemáticas que se puedan llegar a presentar en ese proyecto. Y podré realizar una estimación de los costos y el tiempo que tiene el desarrollo de cada una de esas actividades. Es decir, podré realizar una estimación general de los costos que yo tengo asociado al proyecto. Podré ajustarlos allí teniendo en cuenta el presupuesto que inicialmente había mencionado, y podré también realizar un cronograma de los diferentes eventos a desarrollar para validar en cada una de esas actividades cómo se están consiguiendo esos resultados y si voy por el camino correcto, o si es necesario que yo realice algún ajuste con el objetivo de dar alcance finalmente al plazo que tiene de manera general el proyecto. Bien, la tercera fase es la fase de producción. Esta fase consiste prácticamente en poner en marcha lo que nosotros con anterioridad hemos planificado, iniciar el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto, proporcionar los recursos necesarios, da hacer seguimiento de evaluación periódica a las actividades que se están ejecutando, validar si esas actividades se ejecutan de acuerdo a lo que previamente estaba planificado, implementar y desarrollar todo tipo de acciones correctivas y de mejoramiento que permitan asegurar que sencillamente se va a dar consigo al objetivo central, al resultado final. Vamos a desarrollar a plenitud las actividades, finalizar las mismas. Vamos a validar que efectivamente se cumplan los objetivos generales y que se haga cumplimiento del cronograma de actividades que con anterioridad se definió. Y por último, nosotros vamos a realizar los ejercicios de evaluación y monitoreo. Lo más importante es que dentro de esa fase de planificación se consigan los resultados. Ese es el elemento realmente importante y significativo, más allá de si debo emplear un tiempo adicional o si debo emplear un gasto adicional en la ejecución del proyecto. Debo tratar de finalizar las actividades propias del proyecto para conseguir el resultado, y una vez conseguido el resultado sí se podrá evaluar bajo qué condiciones se logró. Digamos que es muy importante poder conseguirlo, porque no tendría gracia no conseguir el resultado del proyecto, haber perdido todo ese esfuerzo que se desarrolló y no conseguir realmente ningún aporte a ese resultado generado. Bien. Bueno, ahora por último, en este encuentro sincrónico voy a hablar sobre los ejercicios de formulación y evaluación de proyectos, una temática que ya pues hice una breve introducción con lo que acabo de mencionar como fuentes de generación de proyectos. Y es que cuando nosotros hablamos de fuentes principales a los proyectos de emprendimiento, estamos hablando de esas necesidades que periódicamente nosotros podemos observar dentro de
el mercado, ¿no? Cuando nosotros identificamos que no estamos satisfechos con un producto, con un servicio, cuando nosotros identificamos que tal vez ese producto o servicio podría tener algunas características o funcionalidades particulares que permitieran dar una mejor respuesta a las necesidades que tienen los consumidores, pues podríamos entonces definir un objetivo central de un proyecto, una idea de negocio. También, no solamente como primera persona nosotros podemos identificar esa necesidad, puede que también la identifiquemos a partir de los comentarios que nos hacen algunos compañeros, algunos amigos, algunos familiares. Esas son las fuentes de generación de este tipo de necesidades que se perciben dentro de un mercado. Esto estamos hablando de ejercicios de emprendimiento individual. Cuando hablamos de organizaciones, pues esto puede surgir a partir de la percepción que tiene un cliente interno, es decir, un trabajador, para cuando se desarrolla una actividad, puede surgir desde ese apartado, como también puede surgir a partir de los ejercicios de eh, evaluación de consumidores, de consultar a los compradores la satisfacción que tienen respecto a los productos que se les ofrece o respecto al servicio que le ofrece la empresa. Y a partir de allí, pues nuevamente nosotros podremos tener una lluvia de ideas sobre nuevas oportunidades de negocio para la empresa. Debemos definir la problemática. Una vez identificada la problemática, definirla es realizar bajo diferentes herramientas una segmentación para identificar cuál es la razón por qué se está generando esa situación. Es decir, vamos a tratar de identificar aquella causa que está repercutiendo de manera mucho más significativa en que se presente esa problemática que nosotros hemos identificado para el desarrollo de nuestro proyecto. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a la temática a trabajar en este módulo número uno. Les recuerdo a todos que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes. Les recuerdo, tenemos una actividad en este momento habilitada que tiene vencimiento el día 26 de abril a las 8 de la mañana. Yo los invito a que ustedes realicen su participación con anticipación para tratar de, si es posible, el próximo lunes 19 de abril poder habilitar la actividad número 3 y que ustedes cuenten con más tiempo, con 2 semanas, para verificar de qué se trata esa actividad y desarrollar obviamente su entrega con una anticipación mucho más adecuada. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.